Fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esta semana que declara inconstitucional la prohibición total del consumo de marihuana es un salto cualitativo hacia la despenalización de la marihuana. Se trató de un fallo que atiende sobre todo a un asunto de protección de libertades, la decisión de un adulto, de una persona con conciencia y en edad madura para ciudadanía, para decidir sobre si quiere o no consumirla con fines recreativos. Pero esto desata un proceso social importante porque incide o tiene efecto, puede tener efecto justamente en problemas sociales como por ejemplo el que tanto nos preocupa de la violencia. ¿Qué tanto puede afectar para ayudar a contener la violencia y la inseguridad en el país? Si esto avanza, ¿será un elemento que juegue a favor de quitar elementos que incentivan la multiplicación de las organizaciones criminales? ¿O qué otra clase de medidas también se necesitan para enfrentar la inseguridad y la delincuencia? Sobre todo donde más está creciendo, que son las zonas urbanas. En las zonas urbanas es donde se están registrando los mayores crecimientos, por ejemplo, en la capital del país, donde en los últimos 8 años han crecido 26% las zonas más críticas, donde se generan espirales de violencia, tanto las que ya eran peligrosas hace cerca de una década, pensemos por ejemplo Tepito, o muchas otras que no lo eran, como por ejemplo Gustavo Amadero o algunas de Iztapalapa. Le vamos a preguntar al ex jefe de gobierno, hoy senador, Miguel Ángel Mancera, nos acompaña también Fernando Belauzarán, cuál es la agenda pendiente de seguridad una vez que conocemos medidas o que se desaten medidas como la que le comentaba justamente de la marihuana. Vamos rápido a ver algunos datos de contexto y regresamos a arrancar acá en nuestro foro con nuestro programa de hoy. La Ciudad de México es escaparate de los problemas más acuciantes del país, como el grave desabasto de agua que padecen grandes ciudades, contaminación del aire, creciente inseguridad en zonas urbanas, violencia y crimen organizado, e incluso tramas migratorios como el de la caravana de centroamericanos que inicialmente planeaba dirigirse a la capital. Este puente, por las festividades del Día de Muertos, es especialmente tenso por el megacorte de agua que afectará a más de 3 millones de personas, aunque hay zonas en que el agua gris y hasta con larvas es parte del abasto regular, como en la Sierra de Santa Catarina en Iztapalapa. La alta demanda de pipas por el corte de suministro de agua en 13 alcaldías de la Ciudad de México, en 11 de manera parcial y 2 de manera total, afectará negocios como autolavados y lavanderías después de que se obligara a suspender las clases en muchas escuelas de la capital desde el pasado miércoles. Este no es el único motivo de preocupación. Mucho mayor es el tema de la creciente inseguridad y presencia de los cárteles de la droga, como consta la detención del líder de la Unión Tepito, David N., el Pistache. Él asumió el control del grupo criminal tras la captura de Roberto Mollado Esparza, el Betito. La captura ocurrió en el condominio High Park de Loma Santa Fe durante un operativo de la Marina, Policía Federal y Seguridad Pública Capitalina. En 8 años, el número de puntos críticos que concentran la incidencia delictiva en la Ciudad de México aumentó 26%, principalmente en el área del barrio de Tepito, en la delegación Cuauhtémoc. ¿Cómo encarar una agenda tan abultada en la capital? ¿Qué hacer con la violencia y el preocupante aumento de armas? ¿Cómo afectaría la despenalización de la marihuana a las bandas del narcomenudeo? David Ramírez Garay, coordinador del estudio 5013 homicidios en Ciudad de México de la organización México Evalúa, explicó que los puntos críticos que concentran la violencia en la ciudad aumentaron en zonas tradicionalmente peligrosas, como el mencionado barrio de Tepito, en la frontera entre las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, y también en otras zonas que anteriormente no tenían esta clasificación, como los alrededores del Centro Penitenciario Varonil Norte, en la alcaldía Gustavo Amadero, y en las colonias antiguas a la autopista México-Puebla, en la alcaldía de Iztapalapa. Las bandas delictivas de narcomenudeo, como la Unión Tepito y Antiunión, ocasionan 60% de violencia en la capital, indicó el secretario de Seguridad Pública local, Raimundo Collins.
En conferencia de prensa, Collins Flores afirmó que el siguiente objetivo es la captura de Jorge Flores Conchas, conocido como el Tortas, líder de la organización criminal Anti-Unión. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. La Ciudad de México es un escaparate de uno de los problemas más acuciantes del país, pero también de sus respuestas. Aquí ha sido uno de los principales epicentros, por ejemplo, de lo que ha llevado finalmente esta semana a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de declarar inconstitucional la prohibición total del consumo de marihuana con fines lúdicos. ¿Qué efecto tiene esto para uno de los problemas centrales, de los más preocupantes que hay en la capital del país de su sociedad, que es el de la violencia, el crecimiento de pandillas? Hoy mismo, usted sabe, hubo una ejecución de un agente policíaco ministerial allá en Gustavo Amadero. Vamos a preguntarle, y le agradezco muchísimo que esté con nosotros hoy aquí, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la ciudad y actual senador de la República. Miguel Ángel, un placer tenerlo. Muchas gracias. De verdad. Una disculpa por la voz, pero aquí estamos, con mucho gusto. Al contrario, nosotros te agradecemos que a pesar de que traes la voz así, no hayas dejado de venir con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD. Encantado de estar contigo. Y encantado de hay estar que con Miguel decirlo Ángel. claramente, uno de los principales impulsores de la despenalización del consumo de marihuana en este país. Sí, bueno, ayer fue un día histórico. Ya es oficial. La prohibición de la marihuana es inconstitucional porque conculca derechos. Ya hay jurisprudencia. Esto quiere decir que cualquier juez de primera instancia tendría que dar un amparo en caso de que COFEPRIS rechazara un permiso para cultivar con fines personales, ¿no? Y eso es un gran paso. Ahora, el balón ahora sí que está en la cancha de los legisladores, que bueno, aquí está Miguel Ángel, que ahí intentamos hacer algo ahí en la Asamblea Legislativa. Es correcto. Y ahora, pues ahora tienen el balón porque hay que hacer una regulación. Queda un hueco porque es inconstitucional. La COFEPRIS tendrá que dar los permisos, si no habrá un amparo, pero no hay reglas. O sea, el Congreso está mandatando a regular. Sí. Perdón, la Suprema está mandatando a regular. Mira, yo creo que hay, como bien está diciendo Fernando, hay todavía mucho pendiente. Por ejemplo, nosotros impulsamos la iniciativa con el PRD para que la marihuana se pudiera usar para efectos medicinales. Junto con el doctor Juan Ramón de la Fuente preparamos ese documento muy sencillo, nada sofisticado. Se logró, pero hoy no está regulada la comercialización, no está regulada la producción, no está regulada la transportación. O sea, todo sigue ahí en el limbo. Entonces, si hoy me preguntas qué puede pasar, pues la verdad es que mientras no se arregle todo esto, seguiríamos con tramos de ilegalidad. Pero ves que el asunto lo vuelve a tomar el legislativo. Hoy, por ejemplo, vi al PAN. El PAN dijo, no vemos con buenos ojos, dijo el exvocero del PAN, que no vaya con buenos ojos la decisión de la Suprema Corte. El PRD le va a entrar. Rodríguez Doval, perdón. El PRD está en la línea de entrar a este debate, se tiene que dar. Yo no creo que sea la panacea para la seguridad, pero sí creo que se tiene que dar el debate, pues. México no se puede quedar entrampado entre los Estados Unidos, Uruguay, Canadá, y bueno, todo el mundo ya legalizando y tú te quedes en una zona de guerra. En sentido contrario. Exactamente. Entonces sí, creo que es diferente. Fernando. No, el punto es ya cumplir su responsabilidad. Puede gustarle o no, pero ya es la interpretación de la Suprema Corte de Justicia sobre la Constitución. Es decir, la prohibición es inconstitucional. ¿Y cuál es la labor, más bien, cuál es la responsabilidad del Poder Legislativo? Hacer que los ciudadanos puedan ejercer a plenitud sus derechos. Esa es su responsabilidad. Y entonces, puede gustarte o no, pero cumple tu responsabilidad, es tu responsabilidad institucional y poner reglas. Porque si no pones reglas, como bien dijo Miguel Ángel, quedan unos huecos de ilegalidad y a nadie conviene. Porque hoy quien pone las reglas es el crimen organizado sin otro objetivo que el lucro. No hay más objetivo que el lucro.
Aquí tenemos la oportunidad de ponerle reglas, poniendo en el centro la salud pública y poniendo en el centro los derechos humanos. Y hay una cosa importante, decía Miguel Ángel, el asunto de estamos entrampados en nuestra región. Pues sí, cuando se firmó el TLC, el primer TLC con nuestros principales socios comerciales, nosotros éramos los productores. Ahora ya no. Ahora toda la costa oeste, desde San Diego hasta el Polo Norte, tiene marihuana para usos personales. A 50 metros de la garita ya está el primer dispensario en San Isidro, donde pueden encontrar marihuana para usos personales simplemente mostrando que eres mayor de edad, ¿no? Y mientras ahí están generando una industria que da ganancias, que genera empleos formales. En Estados Unidos ya hay más de 250,000 empleos formales por la industria de la marihuana. Ajá. Y además le da recursos al fisco para poder atender a la prevención. Un solo condado en Colorado, el condado Pueblo, da 600 becas para estudiantes de educación superior con los recursos de la marihuana. Nevada en sus primeros 6 meses, $300 millones. Y aquí que tenemos solamente los costos. Ahora, los costos, dice Fernando, y más allá, digamos, de la decisión de protección de derechos individuales, del fallo de la Corte, en la que tú decías, a ver, no es la panacea, porque una de las preocupaciones es cómo nos va a ayudar esto el tema de la violencia y la inseguridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no es la panacea o hasta dónde entonces es el alcance que puede tener? Me explico, porque el efecto, por ejemplo, en Uruguay, el análisis y los números que tiene Uruguay, no ha habido una baja de la violencia por el tema del narcomenudeo, de consumo de drogas, porque todavía hay una parte de ilegalidad. Es decir, ellos te dicen, a ver, donde se vende está lleno, hay colas. Entonces sigue siendo todavía atractivo la parte oscura, la parte del mercado ilegal. No ha habido una reducción real de la violencia. Estados Unidos tiene el mayor número de pérdida de vidas por sobredosis. De opio. Están por medicamentos controlados, exactamente. Por la crisis de opiáceos. Ahí está hoy el reporte de la DEA 2017, en donde te das cuenta que más bien es otra cosa. Es lo que decía Fernando, una protección de los derechos humanos, una protección personal, en donde México se puede poner a la vanguardia, pero no podemos pensar que va a ser la solución, pues. O sea, no sirve para seguridad, Fernando. ¿Tú coincides? Sí sirve, pero es condición necesaria, pero no suficiente. Hay que hacer otras cosas. Y además, la marihuana no debe ser el fin del camino. Tenemos que buscar otras. Una muy importante, pues, es la amapola. Ahí, en 19 países en el mundo, se cultiva amapola con fines de manera legal para la industria farmacéutica. ¿Qué problema hay con Estados Unidos? Bueno, es que solamente Estados Unidos tiene la mitad de la morfina a nivel mundial. El 92% de la morfina se concentra donde vive el 17% de la población. Es un artículo de lujo. Y aquí en México, mucha gente que tiene enfermedades crónicas o degenerativas o están en etapas terminales, no tiene acceso a medicamentos contra el dolor. Entonces, ¿por qué no? Entre otras cosas, porque no se animan a recetar, hay algunos problemas, pero hay que hacerlo. Digamos que hay extremos. Estados Unidos está en un extremo, nosotros estamos en el otro. Somos prácticamente los países que menos opiáceos usan y Estados Unidos está en el otro extremo. ¿Por qué? Porque recetan con mucha facilidad los opiáceos y tienen que suspender cuando se acaba el dolor físico, porque si no los meten a la cárcel, los acusan de narcomenudistas. ¿Y qué hace la gente ya enganchada? Pues tiene que buscar en otros lados. Y además, luego las medicinas son muy caras y es más fácil buscarlo. Pero cosa curiosa, la crisis de la epidemia de opiáceos es menor en los estados donde tienen marihuana regulada, ¿no? ¿Cuál sea la razón? Que también la marihuana sirve para quitar el dolor. Sí, claro. Y no recurren con esa fuerza a la parte de los opiáceos. Ahora, yo en la parte del consumo, perdón que te interrumpa, Pepe. Vienes. Te diría, por ejemplo, los jóvenes. Mucho de las entrevistas que tenemos con jóvenes, cuando se animan a hablar, hoy están consumiendo algo que ellos le llaman M. Y no es otra cosa que el éxtasis. De drogas de diseño. Drogas de diseño. ¿Dónde es donde está entrando ese mercado de Oriente? Entonces, por eso es lo que yo digo, sí, puede funcionar, puede ser una parte, pero no va a ser un cambio abismal para efectos de la violencia.
quiero aterrizarlo sobre todo en la Ciudad de México porque tú tienes todo. Más allá de proteger derechos individuales, la declaración de la Suprema Corte de declarar inconstitucional la prohibición total del consumo de marihuana tiene o puede tener efectos sobre el gran tema de la seguridad, de la violencia en el país. Y Miguel Ángel Mancera, te pregunto, Raimundo Collins dice que el 60% de la violencia de esta ciudad se genera por la actividad de bandas de narcomenudistas. Sin duda. O de cárteles. Ahí tendremos que ver la diferencia. 60% por Unión Tepito y Antiunión. Sí. ¿De qué manera la legalización de marihuana debilita o no, o puede afectar, reducir la actividad de estos cárteles y en consecuencia de la violencia? Bueno, estos señores, por supuesto que también trafican cocaína y trafican otras sustancias. Entonces, pues la parte de la marihuana ya no sería, pensemos que ya hoy está legal, todo se puede producir, todo. Pues ese ya no va a ser su mercado. Su mercado va a ser la cocaína. Un pedazo de mercado. Pero se van a quedar con cocaína, con metanfetamina, o sea, a esos señores hay que seguirlos combatiendo. En Estados Unidos hoy los mayores eventos violentos que tienen son por narcomenudeo, dicho por el informe de la DEA. Y ellos tienen pues, la legalización, pues, pero siguen teniendo efecto de muchísima violencia. Una ciudad, por ejemplo, como Chicago, tiene promedios hasta de 8 o 9 homicidios por día. Vinculados Muchos con estos temas. Así es. Mira, ¿Cómo ves? No, 8 de cada... No es muy optimista el jefe de gobierno sobre entiendo este porque tema. ¿Cómo lo ves tú? efectivamente no se resuelve todo el problema. Y digo, cambiar la política de drogas ayuda, pero no es suficiente. 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana. 8 de cada 10 veces. Y yo creo que no es el fin del camino, dije. Podemos discutir, ¿no? Según las drogas no son iguales, no hay que darles el mismo trato. Según la sustancia habría que darle la regulación. En Colombia están discutiendo la regulación ya de la cocaína, ¿no? Y sería interesante. ¿Qué es lo que se vende en México, en la Ciudad de México, cocaína? Pues a veces 10% de pureza o menos. ¿Qué es el otro 90%? Pues son cosas a veces mucho más tóxicas que la propia cocaína. Y luego no saben, hubo un programa de reducción de daños que se ha tratado de impulsar, pero lo tuvo que impulsar la sociedad civil porque la Secretaría de Salud no lo aceptó, que es que se ponen con su, digamos, con su mesa de laboratorio en las fiestas, en los santos acá, para que los jóvenes puedan llegar y saber qué es lo que van a consumir. Porque en el mercado negro no hay control de calidad. Tú no sabes que exactamente lo que le estés comprando al es lo que te están vendiendo, quién sabe qué sea. Al dealer o al camello. La verdad es que es una información importante este programa que se ponían, pero lo hacen de manera artesanal, debiera ser una política pública y saber qué están consumiendo. Y sobre eso, a ver, y decirle, entonces le dicen, no, pues esto es lo que te vendieron, ¿no? Esto está bien, esto tiene calidad, esto no tiene calidad. O sea, ¿no? están privilegiando un criterio de salud. Ahora, déjame regresar al punto de la ciudad, porque antes de que suceda nada respecto de la regulación en la capital, lo que traemos, tú citabas al de la DEA, déjame traer un análisis que presentó México Evalúa hace poco y dice, en los últimos 8 años, 26% se ha incrementado los sitios de alta incidencia delictiva en la ciudad, algunos tradicionales, pensemos Tepito, los que ya conocemos, pero otros que no lo eran. Por ejemplo, Gustavo Amadero o zonas circunvecinas de la carretera, de las carreteras, por ejemplo, a Puebla, zonas de Iztapalapa y otras. ¿Qué significa? Que las bandas se han extendido a otras partes de la capital o por qué este crecimiento? Desde que yo estuve en seguridad pública, 2002, los puntos más violentos de la ciudad, Iztapalapa, Gustavo Amadero, y una parte de Álvaro Obregón y algo de Xochimilco. Alguna vez hicimos un aseguramiento de varias toneladas de droga, precisamente entre Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa. Por eso pusimos un punto con la Marina y con el Ejército en la carretera de Chalco, porque ahí hay una incidencia alta. Por eso hay otro en la parte de Tlalnepantla, con Ecatepec, con la zona de Gustavo Madero. Es ahí, es donde hay que trabajar, sin duda, esa es la parte. Y es por lo que dice Fernando y por lo que estamos platicando.
sí hay ahí un tema de narcomenudeo clarísimo. De crecimiento de bandas, mira, de distribución de drogas. Mientras haya consumo y si aumentas el consumo, como el ejemplo de Estados Unidos, que aumenta el consumo para los opiáceos, si aquí aumentas el consumo, pues va a haber oferta, va a haber demanda, ¿no? Bueno, más bien va a haber mucha demanda, va a haber oferta. Cuando entras a Tepito y aseguras 10, 12 toneladas de marihuana, pues obviamente que la iban a vender y ya te tenían sabiendo dónde. Pero no es en los antros. En los antros más bien me parece que está el otro mercado. ¿Cómo llega ahí? O sea, a ver, ¿Cómo llega? Ese es el punto. Esa es la Ese es el pregunta. punto. Porque según los cárteles, los grandes cárteles de la droga en México son los que abastecen a los narcomenudistas. Ok, entonces tendrías un fenómeno de cárteles en la ciudad. ¿Finalmente lo aceptaríamos? No, a ver, Sí lo los hay. grandes cárteles son los que abastecen a toda la República. O sea, digamos que no es incluso no donde necesitan estén estar las- aquí no es para donde- que su influencia pueda ser determinante. Bueno, Fernando. Pues, disculpen si hago anuncio de la casa de enfrente o de acá, pero Héctor de Mauleón luego nos habla de muchas cosas que uno no piensa que está en la ciudad, ¿no? De efectivamente un crimen que se fortalece, una guerra de bandas cada vez más violenta, que ha crecido porque la Ciudad de México no es no puede ser un oasis, no está separado de lo que es el resto del país. Entonces, la guerra contra las drogas fracasó. Y si ese fracaso se siente más en Tamaulipas o en Michoacán o en Coahuila, etcétera, no quiere decir que estemos en que no nos toque también a nosotros, ¿no? Quizás le vaya mejor a Yucatán y le esté siendo acá, pero la verdad es que este es un fenómeno que está creciendo. Y si bien en la Ciudad de México nos habíamos distinguido para tener una seguridad mayor que esto, sobre todo a partir del 2006, finales de 2006, que se escala el conflicto, la verdad es que hay un deterioro general y en el centro está, en mi opinión, una estrategia fallida que en su núcleo, en su corazón está la prohibición. Y entonces debiéramos pensar que la prohibición fracasó, no solo la prohibición de la marihuana, en sí las prohibiciones fracasan. En sí las prohibiciones, los únicos que se benefician con las prohibiciones son los criminales. O sea, lo que estarías diciendo es, si hay aumento de inseguridad en la ciudad, en el fondo es la prohibición. ¿Coincidirías, Miguel Ángel, o no? Coincido que los delincuentes buscan hacer negocio con todo lo que sea ilícito. Entonces, si es ilícito vender armas, pues ellos venden armas. Si es ilícita las drogas, ellos te proveen de drogas, como cuando hubo prohibición en Estados Unidos y las grandes mafias pues vendían el alcohol. Claro, el punto es hasta dónde puedes ir abriendo la llave y hasta dónde va a cambiar. No van a encontrar otra cosa, porque ahora, por ejemplo, los jóvenes están usando un aparatito que se llama Juul, que tú se lo ves a tu hijo y piensas que está haciendo su tarea con un USB en la computadora, y es un cigarro electrónico que puede estar abastecido con un cartucho de THC y que puede estar fumando marihuana. Y tú ni cuenta te das. No huele. No huele. Huele a vainilla. Sí, le pueden dar sabor ya, sí. Tengo que hacer un corte. Además de medidas como la desregulación de la marihuana, pueden ayudar a reducir, atajar la violencia, la inseguridad que se manifiesta, que crece en esta ciudad. Estamos hablando con Fernando Belanzarán, exdiputado del PRD, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno, y aquí traes unas pistolas que la verdad es que sí sorprenden, ¿eh? Son las armas que están utilizando para asaltar, más o menos en un promedio de cada 10, 6 se cometen con estas armas que son de juguete. O sea, son armas de juguete, pero cuando tú las ves y las escuchas, no sé si se escucha esto. Sí, se oye cortar cartucho. Entonces, con esto asaltan. ¿Por qué lo hacen? Fernando lo sabe muy bien. Porque ellos saben que cuando lleguen con el juez va a considerar que no es un arma, porque realmente es un juguete. El riesgo realmente que tienen es que se encuentren con alguien que sí esté armado y no pregunte, porque no es distinguible. La verdad es que es
¿quién puede distinguirlo? Solamente quizás uno muy experto pudiera distinguir. Así es. Que es de juguete, ¿no? Entonces, el problema es que juegan con fuego, hacen eso, se puede encontrar que alguien que sí esté armado y ese no les va a preguntar o va a hacer, y ha pasado, ¿no? De repente encuentran a alguien muerto con una cuestión de juguete. Y claro, ellos cuando llegan al juez, pues sí, efectivamente, el juez no lo califica como si fuera un arma de fuego. Ahora, el dato es muy alto, 6 de cada 10, acabas de decir. A ver, entonces, ¿de quién es la omisión? ¿Quién no está regulando? ¿Cómo pueden estar circulando esta clase de armas, digamos, sin que la autoridad, ya sea de salud, de comercio, legislativas, intervengan? Son varios tramos. Primero, le dejaste un amplísimo margen al juzgador. Entonces, el juez, yo hice un análisis de 42 asuntos con detenido por asaltos agravados, 29 se fueron a la calle. 29. ¿Pero por esta razón? Sí, por esta razón. Distintas. Por esta razón. Por esta razón. O sea, 29 pudieron no ser, digamos, inculpados. Así es. Los otros sí se fueron a prisión. En algún caso porque eran reincidente y en algunos otros porque el juez sí dijo, oye, esto es igual que un arma para mí, se equipara para la violencia. Fíjate qué interesante. O sea, hay jueces ya que van al fondo del asunto y no se quedan en el formalismo. Sí. Al fondo del asunto, que significa esto, el objetivo que tenía Ahora, era... ¿quieres evitar esas interpretaciones? Y Fernando me va a dar la razón. Modifica la ley y no le dejes ese tramo de interpretación. Sí. Y esa fue la propuesta del PRD ahora en el Senado. Y lo que O sea, directamente prohibirlas. ¿Cuál Cuando es la se propuesta? trate de un caso de estos, prisión preventiva. Nada de que si era arma, no era arma. También en estos casos vas para prisión preventiva. Directamente. No, lo que es importante es que perfeccionemos nuestros juicios orales. La oralidad, Claro. el asunto del cambio del sistema penal es muy importante, pero la verdad es que no hemos todavía acabado de... Quedan huecos. A ver, quedan de huecos, echarlo pero adelante. también es Eso alentador sería que haya fundamental. jueces que, pese a todo, estén entrándole al fondo del asunto, incluso sin tener los instrumentos jurídicos. Pero hay que subirle el volumen. ¿Cuándo empezó esto? Cuando le empezamos a subir el volumen. Porque antes te diría yo, de los 42 casos, los 42 se iban a la calle. Porque no es... La Constitución dice delitos que se cometan mediante la violencia utilizando armas o explosivos. Entonces, cuando el juez llega, dice, esto no es un arma. A ver, pero entonces qué interesante, porque entonces, ¿eso qué significa? Que la puerta giratoria no es tanto por la ley, sino por los jueces que no se enteran de lo que tienen que hacer ahora con el nuevo Es un sistema poco penal. yo creo que es un poco y un poco. O sea, si tú le dejas a un juez, tú puedes imponer una pena de 1 a 100, pues es amplísimo. Entonces le tienes que decir, tienes que imponerla de 50 a 70. Mira, Fer. sí, bueno, yo creo que el problema no es aumentar las penas o ser más fuertes. El problema es la impunidad. Mientras 9 de cada 10 delitos no tengan una sanción, entonces el otro es populismo penal. Tú le amenazas con que va a tener una falla, un castigo más severo, pero la posibilidad de no ser castigado es muy alta. Entonces, el tema es la impunidad. No tanto, me parece, no es tanto subir la pena, sino hacer que se cumpla la ley. En este caso, Me ¿dónde está la impunidad? No, ¿Qué eso- explica la impunidad? Aquí no es ¿El subir, juez? aquí no es o subir la ley? pena. Ajá. Aquí es proceso para que no haya impunidad. Sí, es que Darle el instrumento al juez para que no se zafe. Aquí se trata de interpretar que... Es correcto. Aquí se trataría de interpretar que una réplica de un arma sea equiparable al arma. O ¿no? sea, Y ya lo no, dice, no, yo no lo digo- dejas a interpretación Y yo directo. creo que es racional. Por El supuesto Código que es Penal ya racional lo dice. porque... El Código Penal ya lo dice, pero el de procedimientos no. Ok. Y ahí es donde Y el de viene la procedimientos laguna. es nacional. Y este reclamo está en todo el país. En todo el país están usando esto para asaltar. Y además, bandas Ahora, de cuates de 13, sí, 14, 15 sí, años. ahora, sí. aunado a ese problema, que son las armas de juguete, que le puede servir a alguien como coartada para no ser tratado con lo estricto que debiera ser un robo a mano armada, está las armas que están pasando en la frontera, Todos son los esas días. que son reales, ¿no? ¿Cuántas armas puede haber en la te voy a decir, ciudad? ¿y qué problema tenemos? 2000 diarias Que, entran al país. 2000 diarias. Donald Trump, que es ya muy amigo del presidente electo, ¿no?
Donald Trump es amigo también de la Sociedad del Rifle, Correcto. de la Asociación del Rifle. Y esa Asociación del Rifle, por supuesto que está cuidando su negocio, porque mira, la verdad es que se podría seguir la ruta y no tendría problema, porque cada arma tiene un número de serie. El número de serie está armado, está ya, te remite registrado a la armería que lo vendió. Y la armería que lo vendió, es cierto que hay estados donde es más fácil conseguir un arma que una cerveza para un menor de edad. Pero aún así, al menos te piden un ID, ¿no? Y entonces la armería tiene que tener el registro de a quién le vendió esa arma que llegó. A ver, es que y podrían seguir la ruta. Pero si no siguen la ruta es porque están protegiendo 2000. un tremendo negocio en donde en Estados Unidos le venden armas al gobierno mexicano para combatir las bandas y le venden armas a las bandas para combatir al gobierno mexicano y para combatirse entre ellas. Y a eso negocio. súmale ¿No? armas de juguete. Correcto. Se presentó la iniciativa y eso se votó o no se votó. Se votó y apoyaron todas las fracciones, Morena, Movimiento Ciudadano, PAN, el PRI, prácticamente todos. Bueno, vamos a darle seguimiento. Muchas gracias. Ya se me fue el tiempo, se nos agotó. Le agradezco mucho a Miguel Ángel Mancera. Muchas gracias, Muchas Pedro. gracias, ex jefe de gobierno, senador de la República. Muchas gracias, Fernando. No, gracias. Beltrán, Un gusto, exdiputado del un gusto. PRD. No, gracias a ti. Gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos aquí mañana a 7 de la tarde desde Ciudad Imagen. Que le vaya